mi esposo planeaba usar mi herencia para escapar con su amante. Pero lo que él nunca esperó fue que, al descubrir todo, yo lo haría arrepentirse de una forma que jamás imaginó. Carla Martín siempre creyó que la simplicidad era la esencia de una vida bien vivida. Su día a día como enfermera era arduo, pero gratificante. En el hospital de la pequeña ciudad donde vivía, era conocida no solo por su competencia, sino por su empatía inquebrantable. Los pacientes se sentían realmente cuidados, y sus colegas admiraban su calma en medio del caos. Para Carla, esa era la única manera de vivir, dedicada, humilde y fiel a sus valores. Sin embargo, su vida personal no era tan armoniosa como aparentaba. Alejandro Soler, su esposo desde hacía casi 10 años, era un abogado brillante, pero inquieto. Ambicioso por naturaleza, tenía una visión clara de hasta dónde quería llegar, y no le gustaba nada que se interpusiera entre él y sus objetivos. A pesar de eso, siempre supo cómo conquistar a Carla con palabras dulces y gestos atentos, convenciéndola de que, aunque fueran opuestos, estaban hechos el uno para el otro. No obstante, el último año había puesto a prueba tanto el matrimonio como la fortaleza de Carla. La pérdida de sus padres en un corto periodo de tiempo devastó su corazón. No había forma de prepararse para el vacío que su ausencia dejaría. Más difícil aún fue enfrentar ese duelo con Alejandro, quien parecía cada vez más distante, enfocado en sus propios problemas. Decía estar sobrecargado de trabajo, pero Carla no podía evitar sentir que el hombre que un día la había encantado se estaba convirtiendo en un desconocido. Fue una mañana cualquiera, mientras preparaba el café antes de salir al hospital, que recibió la llamada. La voz del abogado de la familia era formal, pero no podía ocultar cierta emoción. Señora Martín, supe que perdió recientemente a sus padres, y quiero expresarle mis condolencias. Sin embargo, hay algo de extrema importancia que debemos discutir. La herencia de ellos ha sido formalmente registrada, y usted es la única beneficiaria. Carla frunció el ceño, sorprendida. Sus padres nunca habían mencionado nada sobre una herencia significativa. ¿Herencia? ¿De qué está hablando exactamente? El legado que dejaron incluye una suma de 600.000 euros, además de una plantación de olivos centenaria en Andalucía y algunas propiedades en la región. La noticia golpeó a Carla como una tormenta. Dejó caer la taza de café en el fregadero, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Pasó el resto de la llamada en silencio, solo escuchando los detalles. Cuando colgó, se sentó a la mesa con las manos temblorosas, mirando al vacío. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, encontró a Carla aún aturdida. Ella intentó explicarle, pero las palabras no parecían suficientes. ¿Herencia? ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó con un tono casual que ocultaba una curiosidad evidente. 600.000 euros, y tierras, muchas tierras. El rostro de Alejandro se iluminó, y Carla notó algo que la hizo sentirse incómoda. No estaba sorprendido ni emocionado con la noticia. Estaba calculando. Carla, esto es increíble. ¿Tienes idea de lo que podemos hacer con ese dinero? Mi proyecto inmobiliario está a un paso de despegar, y con esa cantidad, podemos garantizar su éxito completo. Ella respiró hondo, intentando procesar la reacción de su esposo. Alejandro, aún no sé qué quiero hacer con esta herencia. No es solo dinero. Es un pedazo de la historia de mis padres. Necesito tiempo para entender qué significa esto. Claro, respondió, pero su mirada había cambiado. Esa noche, Alejandro estuvo más hablador de lo habitual, detallando sus planes e insistiendo en que la inversión sería segura. Pero Carla sabía que no era tan simple. Los días que siguieron fueron un torbellino. Alejandro parecía obsesionado con la idea de convencer a Carla de ceder parte del dinero. Pintaba escenarios grandiosos, hablaba de futuros beneficios y del estilo de vida que podrían alcanzar. Pero su constante insistencia estaba desgastando a Carla. Ella empezó a preguntarse si la ambición de Alejandro siempre había estado ahí, oculta bajo la fachada de esposo ideal.
Lo que más la desconcertaba era darse cuenta de cómo él parecía poco preocupado por el significado emocional de la herencia para ella. Mientras tanto, Carla se sentía dividida. Parte de ella veía en la herencia una oportunidad de finalmente alejarse del caos de su vida actual. Otra parte, sin embargo, temía que aceptar la fortuna significara renunciar de forma equivocada a la memoria de sus padres. El comportamiento de Alejandro, antes afectuoso y comprensivo, comenzó a revelar facetas que Carla nunca había notado. Cada nuevo intento de convencerla sonaba más calculado, menos sincero. La tensión entre ellos crecía, y Carla sabía que apenas estaba empezando a entender el impacto que esa herencia tendría en su vida. Carla empezó a notar los cambios en Alejandro justo después de la noticia de la herencia. Antes, pasaba buena parte del tiempo hablando de los casos legales que defendía o soñando con la expansión de su carrera. Ahora, cada conversación parecía girar en torno a la fortuna recién descubierta. «¿No te das cuenta del potencial que tiene esto, Carla?», decía, casi siempre en tono exasperado, mientras abría hojas de cálculo y mostraba números. «Es dinero parado, sin generar nada. La plantación está abandonada, y el mercado inmobiliario está en auge. Si invertimos ahora, podemos triplicar el valor en pocos años». Carla escuchaba todo en silencio, pero algo en su pecho empezaba a pesar. Las palabras de Alejandro, tan llenas de entusiasmo, no tenían el menor rastro de empatía. No preguntaba cómo se sentía ella respecto a la herencia ni sobre su significado emocional. Para él, parecía ser solo un recurso, una oportunidad de crecimiento personal. «Aún no he decidido qué voy a hacer, Alejandro. No quiero tomar una decisión apresurada». La respuesta de Carla, repetida tantas veces, era recibida con una sonrisa forzada y un suspiro impaciente. Alejandro comenzaba a evitar mirarla, un gesto pequeño, pero que decía mucho. Los días se convirtieron en semanas, y la insistencia de Alejandro solo aumentó. Él empezó a usar argumentos más incisivos, casi como si intentara acorralarla. «¿Sabes cuánto tiempo llevo trabajando duro para garantizar un mejor futuro para los dos? No estoy pidiendo el dinero para mí. ¿Qué es para nosotros, Carla? Para construir algo juntos». Carla sintió un nudo en la garganta. Por un momento, casi creyó en la sinceridad de Alejandro. Pero pronto la duda regresaba, como una sombra persistente que no podía ignorar. Después de todo, Alejandro siempre se había enorgullecido de ser independiente, y ahora parecía obsesionado con aprovechar algo que no era suyo. Las discusiones comenzaron a volverse frecuentes. Alejandro hablaba en tonos altos, algo inusual, y Carla notaba una rigidez en su comportamiento que nunca antes había visto. La sonrisa fácil dio paso a un semblante serio, casi amenazante. «Si tú no puedes ver lo que es mejor para nosotros, alguien tiene que hacerlo», dijo una noche, después de que Carla rechazara una vez más la idea de invertir en su proyecto inmobiliario. Esa frase resonó en la mente de Carla durante días. Había una insinuación en ella que la hizo estremecerse. Alejandro estaba cruzando una línea que ella no sabía si podría perdonar. Fue entonces cuando él empezó a hablar en términos que la hicieron sentir aún más incómoda. «Tú no serías nada sin esa herencia, Carla. Si no fuera por mí, todavía estarías perdida en tu vida simple, sin perspectivas de nada grande. Por eso intento ayudarte, pero ni eso puedes ver». Las palabras de Alejandro cayeron como una tormenta. Por un momento, Carla quedó sin reacción. Siempre había sabido que Alejandro era un hombre ambicioso, pero nunca lo había imaginado capaz de decir algo tan cruel, algo que desvalorizara todo lo que ella había construido por sí misma. «Yo nunca te pedí nada, Alejandro. Nunca. ¿Y tienes el valor de hablarme así?». Su voz tembló, pero no de debilidad. Por primera vez, Carla sintió rabia. Alejandro pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos, pero en lugar de disculparse, se alejó con un suspiro. «Estás emocional, Carla. Cuando te calmes, podemos hablar como adultos». La rabia que Carla sintió no la abandonó tan pronto. En los días siguientes,
comenzó a observar a Alejandro con una mirada más crítica. Los comportamientos que antes ignoraba o justificaba ahora parecían evidencias de algo más profundo. Él no estaba interesado en su bienestar, sino en lo que podía obtener a partir de la herencia. Para Carla, esta revelación era devastadora. Se había casado creyendo que Alejandro era el compañero perfecto, alguien que la apoyaba en sus decisiones y valoraba lo que tenían juntos. Ahora, comenzaba a preguntarse si su relación siempre había estado basada en la conveniencia. Una noche silenciosa, mientras Alejandro dormía en el sofá, exhausto después de otra discusión, Carla se sentó al borde de la cama y dejó que las lágrimas corrieran. No era solo el miedo a perder la herencia o a tomar una decisión equivocada. Era el miedo a perder la imagen que tenía de sí misma y de la vida que había construido. Sin embargo, algo dentro de ella también empezó a crecer, una fuerza que no sabía que poseía. Si Alejandro pensaba que podía controlarla, estaba equivocado. Solo necesitaba descubrir cómo enfrentarlo, y eso comenzaría con el coraje de ver las cosas como realmente eran. Mientras Alejandro salía cada vez más temprano y volvía cada vez más tarde, Carla permanecía sola en casa, atrapada en pensamientos que no la dejaban en paz. La tensión entre ellos había alcanzado un punto crítico, y, aun en los raros momentos de tregua, Carla sentía que algo se había roto irremediablemente. «Tengo una reunión importante», decía él al salir apresuradamente, sin siquiera mirarla. Antes solía besarla en la mejilla o hacer algún comentario cariñoso. Ahora, la distancia entre ellos parecía agrandarse cada día más. Fue durante una de esas largas noches cuando Carla, luchando contra el insomnio, decidió organizar los papeles de la herencia. Una tarea mundana, quizás, pero que la hacía sentir útil. Abrió la laptop de Alejandro para buscar una carpeta digital donde él había mencionado guardar documentos sobre la plantación. En cuanto la pantalla se encendió, un mensaje en la esquina inferior derecha llamó su atención. El nombre que aparecía era desconocido, Lucía. Y las palabras que seguían fueron un golpe directo al estómago: «No veo la hora de que estemos juntos de una vez». «¿Ya hablaste con ella?». Por un momento, Carla quedó paralizada. La pantalla permanecía abierta, como esperando que actuara. Su corazón se aceleró, las manos empezaron a sudar, y una parte de ella quiso cerrar la laptop y fingir que no había visto nada. Pero, en lugar de eso, hizo clic en el mensaje. La conversación se desplegó ante sus ojos como una película de terror. Las palabras intercambiadas entre Alejandro y Lucía iban mucho más allá de simples mensajes amistosos. Alejandro no solo estaba involucrado con otra mujer, estaba haciendo planes para construir una nueva vida con ella. En cuanto resuelva el tema de la herencia, todo estará listo. Tendrás todo lo que siempre soñaste. Esas palabras resonaron en la mente de Carla mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. No era solo una traición emocional, era un plan meticuloso para arrebatarle lo único que sus padres le habían dejado. Alejandro no solo quería dejarla, quería destruirla. En ese momento, Carla se sintió más sola que nunca. Durante años, había creído que Alejandro era su fortaleza, su refugio. Ahora, se encontraba rodeada por una realidad que parecía desmoronarse bajo sus pies. Lo que Carla no esperaba era la llegada de un apoyo inesperado. A la mañana siguiente, aún conmocionada y sin saber cómo enfrentar a Alejandro, recibió una llamada de Teresa, su suegra. «Carla, ¿estás bien?». «Sentí tu voz extraña la última vez que hablamos», dijo Teresa, con una voz suave pero llena de preocupación. Carla dudó. ¿Contar o no contar? En el fondo, no quería involucrar a Teresa en los problemas entre ella y Alejandro, pero el dolor desbordaba. Y antes de que pudiera contenerse, empezó a desahogarse. Entre sollozos y pausas, Carla le contó todo: el cambio de Alejandro, la presión por la herencia, los mensajes de Lucía. Esperaba que Teresa la juzgara o, peor aún, que defendiera a su hijo. Pero la reacción fue otra. «Carla, mi corazón duele por ti», dijo Teresa, con una sinceridad que Carla no esperaba. Sabía que Alejandro había cambiado, pero nunca imaginé que llegaría a este punto.
Teresa pidió reunirse con Carla, insistiendo en que hablaran en persona. Aunque vacilante, Carla aceptó. Esa tarde, sentadas en el pequeño café que ambas solían frecuentar, Teresa habló con una mirada cansada pero decidida. Carla, te considero una hija. Siempre he admirado tu paciencia, tu fortaleza. Y lamento profundamente que mi hijo haya elegido el camino que está tomando. Las palabras de Teresa fueron un bálsamo para Carla, pero también le ofrecieron una nueva perspectiva. No estaba sola, después de todo. Teresa, quien fácilmente podría haber ignorado la situación, decidió apoyarla. Iré contigo a la plantación, sugirió Teresa, tomando la mano de Carla. Allí encontrarás respuestas que ni imaginas. La historia de esas tierras lleva más que herencia. Lleva el corazón de tu familia. Carla sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en semanas, una chispa de esperanza apareció. La plantación, que antes parecía solo un símbolo del pasado, ahora representaba una oportunidad de empezar de nuevo. Cuando Alejandro volvió esa noche, actuando como si nada hubiera pasado, Carla ya había tomado una decisión en silencio. No diría nada sobre lo que había descubierto, aún no. Prefería dejar que él creyera que tenía el control. Pero Carla sabía que, con el apoyo de Teresa y el legado de sus padres, estaba preparándose para un enfrentamiento inevitable. Alejandro quizá no lo sabía todavía, pero ya no estaba lidiando con la misma Carla de antes. El camino hacia Andalucía estaba rodeado de colinas suaves y paisajes impresionantes. Carla conducía en silencio, mientras Teresa, en el asiento del copiloto, parecía inmersa en sus pensamientos. El viaje de pocas horas se sentía como una eternidad para Carla, pero al mismo tiempo llevaba consigo la sensación de un nuevo comienzo. Tus padres amaban este lugar, dijo Teresa, rompiendo el silencio mientras miraba por la ventana. Recuerdo cuando visitaron mi casa por primera vez, mostrando fotos de los olivos. Hablaban de ellos como si fueran parte de la familia. Carla sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Escuchar a Teresa hablar de sus padres le ayudaba a sentir que, de alguna forma, ellos seguían presentes. Cuando finalmente llegaron a la plantación, Carla estacionó el coche en la entrada de un camino de tierra flanqueado por olivos que parecían tocar el cielo. La vista era impresionante, un mar de árboles alineados con precisión casi militar, con sus hojas verde plateado moviéndose al compás del viento. Había algo mágico en ese lugar, como si el tiempo allí transcurriera a otro ritmo. Al bajar del coche, Carla percibió un aroma que no reconocía, pero que de inmediato la reconfortó. Era el aroma de los olivos, mezclado con la frescura de la tierra. Teresa respiró profundamente a su lado. Es tan bueno estar aquí de nuevo, dijo, con los ojos brillando. Estos árboles tienen más historia de la que te imaginas. Caminando por el terreno, Teresa comenzó a contar historias que Carla nunca había escuchado. Habló de cómo los abuelos de Carla habían plantado los primeros árboles con sus propias manos, enfrentándose a dificultades económicas y a la incertidumbre de un futuro mejor. Narró las cosechas difíciles, los inviernos duros y los veranos implacables. Tu padre creció aquí, corriendo entre estos árboles, dijo Teresa. Solía decir que los olivos eran como guardianes, siempre presentes, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Carla escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Cada historia era como una pieza de un rompecabezas que empezaba a formar una imagen más grande. Aquella plantación no era solo un terreno. Era un testimonio de resiliencia, trabajo duro y amor por la familia. Siempre supe que tu padre tenía un corazón especial, continuó Teresa, mirando un árbol particularmente grande y antiguo. Fue aquí, bajo este árbol, donde le pidió matrimonio a tu madre. Me lo contó una vez, más orgulloso que nunca. Carla tocó el tronco rugoso del árbol, sintiendo una conexión inmediata. Por primera vez, la herencia no le parecía una carga, sino un regalo precioso. Mientras exploraban el terreno, encontraron una pequeña cabaña en el centro de la plantación. El lugar estaba polvoriento y parecía no haberse usado en años, pero era evidente que había sido importante. En las paredes,
Había fotos antiguas, algunas enmarcadas, otras simplemente clavadas con clavos oxidados. En una de ellas, Carla reconoció a sus padres, más jóvenes, sonriendo mientras sostenían cestas llenas de aceitunas. Aquí era donde venían a descansar después de un día de trabajo, explicó Teresa. Hablaban de convertir este lugar en una casa familiar, un lugar para que todos se reunieran. Carla sintió un nudo en el pecho. La idea de transformar aquel lugar en algo vivo de nuevo empezó a tomar forma en su mente. Sin embargo, la visita no fue solo un viaje al pasado. También fue un momento de reflexión sobre el futuro. Teresa, quien hasta entonces había sido una espectadora silenciosa en la situación con Alejandro, finalmente se abrió. Carla, no sé cómo mi hijo llegó a este punto, dijo Teresa, con la voz baja pero firme. Lo crié para ser un hombre bueno, pero siento que fallé en algún momento. Cuando te miro, veo todo lo que él podría haber sido si hubiera elegido el camino correcto. Carla no sabía qué responder. Se sentía agradecida por el apoyo de Teresa, pero al mismo tiempo no quería aferrarse a la idea de que Alejandro pudiera cambiar. Las cicatrices que él había dejado estaban demasiado recientes. Teresa, no sé qué va a pasar. Solo sé que necesito proteger esto, dijo Carla, señalando la plantación a su alrededor. Esto es todo lo que queda de mis padres. Es lo que me conecta con ellos. Teresa apretó con fuerza la mano de Carla. Tienes razón. Y estaré a tu lado para asegurarlo. A la mañana siguiente, la plantación estaba bañada por una luz dorada, típica del amanecer andaluz. Carla despertó con el suave sonido del viento entre los olivos, y por un instante olvidó todo lo que la atormentaba. Parecía que la naturaleza, en su grandeza silenciosa, la invitaba a respirar hondo y encontrar fuerzas en medio del caos. Teresa ya estaba despierta, sentada en el porche de la pequeña cabaña donde habían decidido pasar la noche. Con una taza de café en las manos, parecía absorta, mirando al horizonte. Carla se unió a ella en silencio, sintiendo que algo estaba a punto de ser dicho. Debes estar preguntándote cómo Alejandro se convirtió en ¿quién es hoy?, comenzó Teresa, sin apartar los ojos del paisaje. Carla sintió un frío en el estómago. Por más que intentara evitarlo, sabía que una parte de ella quería respuestas. ¿Quién era Alejandro antes de convertirse en el hombre frío y calculador que ahora ocupaba su vida? Él no era así, Carla. Cuando era niño, Alejandro era generoso, sensible. Siempre ayudaba a los demás, incluso cuando eso significaba renunciar a lo poco que tenía. Recuerdo una vez. Teresa hizo una pausa, como si reviviera la escena en su mente. Alejandro tenía 10 años. Estábamos pasando por dificultades, y él sabía que no podíamos comprar juguetes nuevos. Un día, recibió un carrito de regalo de un vecino, y nunca había visto sus ojos brillar tanto. ¿Pero sabes qué hizo? Esa misma tarde, le dio el carrito a un niño más pequeño que estaba llorando porque nunca había tenido un juguete. Carla escuchó atentamente, intentando imaginar al hombre que conocía como ese niño de corazón puro. Ese día me sentí tan orgullosa de él. Pensé que si mantenía ese espíritu, tendría un futuro brillante. Pero la vida fue implacable. El padre de Alejandro, mi esposo, era un hombre duro, obsesionado con el éxito. Le exigía mucho a Alejandro, quería que siempre fuera el mejor, sin importar el costo. Creo que, poco a poco, mi hijo empezó a pensar que mostrar sentimientos era una debilidad. La voz de Teresa se volvió más pesada. Miró a Carla, y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Debería haber hecho más para protegerlo de eso. Debería haberle mostrado que no necesitaba ser perfecto, que el amor no venía de los logros, sino de quién era por dentro. Carla sintió un nudo en el pecho. Por más que estuviera dolida con Alejandro, era difícil no ver el impacto que las elecciones y presiones del pasado habían tenido sobre él. Aún así, sabía que eso no justificaba sus acciones. Teresa, te agradezco que compartas esto conmigo. De verdad. Pero no sé si puedo creer que Alejandro pueda volver a ser esa persona que describes.
lo que está haciendo ahora no es solo incorrecto. Es cruel. Lo sé, admitió Teresa, bajando la cabeza. Pero una parte de mí aún espera que encuentre el camino de regreso. No sé si soy ingenua o solo una madre intentando mantener un hilo de esperanza. Carla tomó la mano de su suegra, sintiendo el peso de lo que ella cargaba. Por más difícil que fuera, Teresa estaba allí, intentando compensar lo que consideraba su culpa en el comportamiento de su hijo. Más tarde, mientras caminaban nuevamente por la plantación, Teresa le mostró a Carla una pequeña medalla de oro que llevaba en el bolsillo. El objeto estaba desgastado por el tiempo, pero aún brillaba bajo la luz del sol. Esta medalla se la dieron a Alejandro cuando tenía 12 años, contó Teresa, con una sonrisa melancólica. Hubo una feria en el pueblo, y él ayudó a un anciano que había perdido su cartera. Alejandro estuvo con él todo el día, asegurándose de que tuviera comida y que alguien viniera a buscarlo. Al final, el hombre sacó esta medalla del bolsillo y dijo: «Te la mereces, chico. No por tu fuerza, sino por tu bondad, punto». Carla tomó la medalla entre sus manos, sintiendo el peso de la historia que cargaba. Era difícil conciliar al niño bondadoso de las historias de Teresa con el hombre ambicioso en el que Alejandro se había convertido. «¿Crees que aún tiene eso dentro de él?», preguntó Carla, casi en un susurro. «Quiero creer que sí. Pero él tiene que decidir por sí mismo si está dispuesto a enfrentarse a lo que se ha convertido». El resto del día transcurrió en silencio, pero las historias de Teresa resonaban en la mente de Carla. Los recuerdos que ella había compartido eran un recordatorio de lo que pudo haber sido, pero también una advertencia. Las decisiones de Alejandro ahora eran suyas, y Carla no podía cambiarlas por él. La tensión estaba en el aire desde que Alejandro aceptó la invitación de Teresa para ir a la plantación. Llegó al lugar con pasos firmes y expresión seria, pero había algo en su mirada que revelaba incertidumbre. Vestido con un traje impecable, parecía fuera de lugar en el entorno rústico y natural de los olivos centenarios. Carla y Teresa lo esperaban en el centro de la plantación, cerca de un olivo particularmente imponente. Cuando se acercó, Teresa fue la primera en hablar. «Gracias por venir, Alejandro». Él asintió, sin decir nada, con los ojos fijos en el árbol frente a él. «¿Por qué me llamaron aquí? ¿Qué es tan importante?». «Hay cosas que no pueden decirse en una sala de estar o en una oficina», respondió Teresa, con firmeza. «Necesitamos hablar aquí, donde todo comenzó para la familia de Carla». Alejandro arqueó una ceja, desconfiado, pero permaneció en silencio mientras Teresa y Carla lo guiaban hasta la sombra del árbol. Allí, rodeado por el suave sonido del viento entre las hojas y el olor de la tierra, Alejandro pareció vacilar por primera vez. «¿Sabes lo que representa este árbol?», preguntó Teresa, señalando el tronco retorcido y lleno de marcas del tiempo. «No tengo idea», respondió él, casi en un susurro. «Fue aquí donde los padres de Carla tomaron la decisión de comprar este terreno. Llamaban a este árbol la guardiana, porque creían que simbolizaba la fuerza y la resiliencia necesarias para construir algo significativo». Carla observaba a Alejandro con atención. Su rostro, siempre tan cerrado y calculador, ahora parecía vulnerable, como si estuviera siendo golpeado por algo que no podía controlar. Teresa sacó del bolsillo una pequeña medalla de oro, ya desgastada por el tiempo, y se le extendió a Alejandro. Él miró el objeto por un momento, sin entender, antes de tomarlo entre sus manos. «Esta medalla te la dieron cuando eras solo un niño», explicó Teresa con voz suave, pero cargada de emoción. «La recibiste porque fuiste capaz de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. La guardé, Alejandro, porque era un símbolo del increíble niño que eras». Los ojos de Alejandro estaban fijos en la medalla. La sostenía con fuerza, como si el objeto pudiera escaparse de sus manos en cualquier momento. «Has cambiado, Alejandro», dijo Carla, rompiendo finalmente el silencio. Su voz temblaba, pero no por debilidad. Era el peso de la herida que llevaba consigo. «Ya no eres el hombre con quien me casé. Confié en ti. Y lo único que hiciste fue usarme para llegar a donde querías.
Alejandro levantó la mirada hacia Carla, y por primera vez, ella vio algo que nunca había visto en él: arrepentimiento. Yo, no sé qué me pasó, admitió él, con la voz quebrada. Creí que tenía que ser fuerte, que debía ganar a toda costa. Y, en el proceso, olvidé quién era. Teresa puso la mano en el hombro de su hijo, un gesto simple, pero lleno de significado. Alejandro, no es tarde para encontrar el camino de regreso. Pero tienes que quererlo. Tienes que elegir. Alejandro pasó las manos por su rostro, como si intentara borrar las marcas de años de decisiones equivocadas. Cuando volvió a mirar a Carla, había lágrimas en sus ojos. Lo siento mucho, dijo finalmente. Lo siento por todo. Por lo que te hice, por lo que me convertí. Solo quería ser alguien a quien pudieran admirar. Carla sintió su corazón apretarse. Sus palabras eran sinceras, pero el daño que había causado era real. No sé si puedo perdonarte, Alejandro, dijo ella con honestidad. Pero sé que primero necesitas perdonarte a ti mismo. Alejandro asintió, todavía sosteniendo la medalla como si fuera su última conexión con el niño que alguna vez fue. Miró a Teresa, que seguía a su lado, y luego a Carla. Me iré, dijo con determinación. Necesito alejarme de todo esto. Necesito entender quién soy, lejos de esta ambición que me consumió. Teresa no intentó detenerlo. En cambio, le entregó la medalla con una pequeña sonrisa triste. Llévate esto contigo, Alejandro. Y recuerda quién puedes ser. Él tomó la medalla y la guardó en el bolsillo. Sus ojos encontraron los de Carla por última vez antes de darse la vuelta y comenzar a caminar por el camino de tierra. 2 días después, Alejandro llamó a Carla. Su voz era diferente, más calmada, casi vacilante. Necesitamos hablar. Me gustaría verte, pero solo nosotros dos. Carla lo pensó por un instante. Todavía había dolor, pero también un deseo de cerrar aquello de la forma correcta. Aceptó y fijó un encuentro en la antigua cabaña de la plantación, un lugar donde se sentía segura. Alejandro llegó al lugar al final de la tarde, vestido con ropa sencilla por primera vez en mucho tiempo. Sin el impecable traje que parecía una extensión de su personalidad, se veía vulnerable, casi irreconocible. Gracias por venir, dijo él, con un tono que transmitía sinceridad. Carla no respondió de inmediato. Solo le indicó con un gesto que se sentara en la vieja mesa de madera de la cabaña, donde sus padres solían planificar las jornadas de trabajo. La atmósfera del lugar estaba cargada de recuerdos, algo que Alejandro parecía sentir mientras miraba a su alrededor. Ya sé que te lo dije antes, pero necesito repetirlo, lo siento, Carla. Por todo. Por lo que te hice, por lo que destruí entre nosotros. Hizo una pausa, respirando hondo. Por eso, creo que lo único correcto ahora es pedir el divorcio. Las palabras quedaron flotando en el aire por un momento, pesadas. Carla esperaba que él se disculpara, pero la petición directa la sorprendió. Aún así, mantuvo la calma. ¿Por qué crees que el divorcio es la solución?, preguntó con voz firme, pero sin agresividad. Porque lo arruiné todo, Carla, respondió Alejandro, con voz temblorosa. No solo traicioné tu confianza. Traicioné quién eres. Lo que representas. Eres una persona buena, alguien que merece algo mejor que un hombre como yo. Y yo, tuve una amante. Carla lo miró directamente a los ojos, su expresión impenetrable. Él desvió la mirada, visiblemente incómodo. Lo sé, dijo ella con calma. Alejandro abrió los ojos, sorprendido. ¿Lo sabías? Sí. Descubrí los mensajes en tu computadora semanas atrás. Y no solo eso, Alejandro. También sé que planeabas usar la herencia para empezar una vida con ella. La confesión de Carla fue un golpe para Alejandro. Bajó la cabeza, incapaz de mirarla. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me enfrentaste antes? Porque quería entender quién eras realmente,
respondió Carla sin titubear. Y, para ser honesta, creo que en el fondo ya lo sabía. Sabía que no estabas conmigo por amor desde hace mucho tiempo, pero preferí ignorarlo. Tal vez porque no quería enfrentar la verdad. Alejandro cerró los ojos, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No tengo excusas, Carla. No merezco tu perdón. Tienes razón. No hay excusas. Pero eso no significa que no haya aprendido algo de todo esto. ¿Cómo así? Aprendí que el amor no debe basarse en el miedo o en la manipulación. Aprendí que nunca más permitiré que alguien me trate como tú lo hiciste. Y aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba. Las palabras de Carla fueron dichas con una calma impresionante, pero cada una llevaba un peso que Alejandro sintió profundamente. Él movió la cabeza, como si intentara procesarlo todo. Ya firmé los papeles del divorcio, dijo, sacando un sobre del bolsillo. No necesitas hacer nada. Renuncio a cualquier derecho sobre tu herencia. No quiero nada de eso. Carla tomó el sobre, pero no lo abrió. Miró a Alejandro y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba viendo al hombre que él podría haber sido. No voy a firmar esto hoy, dijo, sorprendiéndolo. ¿Por qué? Porque quiero que me demuestres que vas a cambiar. Quiero ver qué haces con esta segunda oportunidad que intentas crear para ti mismo. El divorcio ocurrirá, Alejandro, pero no voy a permitir que lo uses como excusa para huir de quién eres. Alejandro asintió lentamente, como si comenzara a entender. Eres mucho mejor de lo que merezco, Carla. Siempre lo has sido. Sin decir nada más, se levantó, listo para irse. Pero, antes de salir, miró a Carla una última vez. Prometo que voy a cambiar. Aunque sea demasiado tarde para nosotros, voy a cambiar. El divorcio de Carla y Alejandro se formalizó sin alarde, como un cierre silencioso de una historia que ya no tenía lugar en el presente. Para Carla, ya no había tristeza ni rencor. Había, en cambio, una sensación de alivio y la certeza de que un nuevo capítulo estaba comenzando. Teresa estuvo a su lado en cada etapa. Durante la firma de los papeles, permaneció junto a Carla, sosteniendo su mano con firmeza, como si le dijera, estoy aquí contigo, pase lo que pase. Eres más fuerte de lo que crees, le dijo Teresa al salir del registro ese día. Y sé que tus padres estarían tan orgullosos. Las palabras tocaron profundamente a Carla, porque sabía que eran verdad. En los meses que siguieron, Carla y Teresa trabajaron juntas para transformar el olivar en algo más que un negocio. Era un refugio, un lugar donde se honraba la memoria de los padres de Carla y donde la amistad entre ella y Teresa florecía. El pequeño proyecto de aceite artesanal que habían iniciado creció rápidamente. Las primeras botellas, simples y con etiquetas dibujadas a mano, comenzaron a circular por el pueblo. Los vecinos quedaron encantados con la calidad del aceite, pero lo que más los atraía era la historia detrás de él. Dos mujeres que transformaron el dolor y la pérdida en fortaleza y renovación. Tenemos pedidos para todo el mes, dijo Teresa una vez, sorprendida, mientras revisaba los encargos. Creo que estamos haciendo algo bien. Carla rió. Nunca lo dudé. Pero necesitamos mejorar nuestra organización. Estas cajas se van a derrumbar si sigues apilándolas de cualquier manera. Mira quién habla, respondió Teresa en tono de broma mientras acomodaba el pañuelo en su cabello. Ayer casi tiraste la mitad de las aceitunas al suelo. Esas pequeñas provocaciones eran comunes entre las dos. Era una ligereza que ambas necesitaban, algo que hacía que el trabajo duro se sintiera menos pesado. Sin embargo, Carla sabía que Teresa aún cargaba un peso. No decía nada, pero en ciertos momentos Carla notaba que Teresa miraba al horizonte con una expresión distante y pensativa. Era en esos momentos cuando Carla tomaba la iniciativa para distraerla. Ven, dijo Carla una mañana, sosteniendo una cesta. Hoy vamos a cosechar juntas. Quiero mostrarte una técnica que mi madre usaba para elegir las mejores aceitunas. Teresa, que nunca rechazaba una invitación para aprender algo nuevo,
siguió a Carla con entusiasmo. Tu madre debía ser una mujer increíble, comentó mientras observaba a Carla trabajar con habilidad. Lo era, respondió Carla con una suave sonrisa. Y tú también lo eres, Teresa. Creo que a ella le habrías gustado. Teresa se detuvo por un instante, conmovida por las palabras. Y sé que a mí también me habría gustado ella. Ver cómo hablas de ella, cómo cuidas este lugar, es como si todavía estuviera aquí. Esos intercambios de cariño entre las dos se volvieron cada vez más comunes. Teresa dejó de ser solo la suegra de Carla, se convirtió en alguien esencial en su vida, una presencia tan significativa como el legado que dejaron sus padres. Cierto día, mientras descansaban después del trabajo, Teresa hizo una confesión. Sabes, Carla, siempre tuve miedo de que, después de todo lo que pasó con Alejandro, me apartaras. No podría haberte culpado, pero eso me aterraba. Carla la miró sorprendida. Teresa, fuiste la única persona que se quedó a mi lado cuando todo se vino abajo. Me apoyaste de maneras que ni siquiera sabía que necesitaba. La verdad es que, sin ti, no habría podido superar esto. No sé qué hice para merecer esto, pero estoy agradecida todos los días, respondió Teresa, emocionada. Hiciste todo, Teresa. Elegiste quedarte cuando podrías haberte ido. Y eso significa más para mí que cualquier otra cosa. El tiempo pasó, y el olivar prosperó. El pequeño negocio de aceites comenzó a atraer atención de lugares más lejanos, y Carla y Teresa encontraron un ritmo de trabajo que mezclaba tradición y modernidad. Pero, más que eso, encontraron una relación que iba más allá del trabajo. En el cumpleaños de Carla, Teresa la sorprendió con un gesto especial. En el centro de la cabaña, había montado un pequeño altar improvisado, con fotos de los padres de Carla y objetos que les pertenecían. Quería que tuvieras un lugar para recordarlos todos los días, dijo Teresa, emocionada. Carla se quedó sin palabras. Abrazó a Teresa con fuerza, sintiendo una profunda gratitud. No eres solo mi amiga, Teresa. Eres mi familia. En ese momento, ambas se dieron cuenta de que, incluso con las pérdidas que habían enfrentado, habían encontrado algo precioso, la una a la otra. El futuro aún era incierto, pero bajo las sombras de los olivos, Carla y Teresa sabían que estaban listas para enfrentarlo juntas. Esta historia nos muestra cómo, incluso frente a las peores decepciones, es posible encontrar fuerzas para empezar de nuevo. Carla transformó la traición y el dolor en un nuevo comienzo junto a quien realmente se preocupaba por ella. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo que parecía el final, pero terminó siendo un nuevo comienzo? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias emocionantes como esta.